Abrí y leí el mensaje en el teléfono de mi hijo. Cariño, hoy es el día de quedarnos con la herencia de tu madre. Y sentí un frío en el pecho que me atravesó hasta los huesos. Jamás pensé que un día querría no haber tenido hijos. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Rodríguez. Tengo 68 años. Y vivo en un pequeño apartamento en el barrio de Chamartín, en Madrid. Era un domingo de febrero. Uno de esos días grises donde la lluvia golpea los cristales y el silencio de la casa se vuelve ensordecedor. Llevaba puesto mi delantal de flores amarillas, el mismo que uso desde hace 15 años para cocinar los domingos familiares. Mis manos, arrugadas por el tiempo y las tareas del hogar, sostenían una taza de café que ya se había enfriado mientras esperaba. Esperaba como siempre, como cada domingo durante los últimos 8 años. Mi hijo Alejandro había venido con su esposa Mónica y mi nieta Sofía para el almuerzo dominical. Bueno, más bien habían venido para que yo cocinara, limpiara y cuidara a la niña mientras ellos descansaban en el sofá viendo la televisión. El olor a cocido madrileño aún flotaba en el aire, mezclándose con el aroma del flan casero que había preparado especialmente para Sofía. El apartamento conservaba los muebles de toda la vida. El sofá de terciopelo granate que compré con mi difunto esposo Antonio hace 30 años, la mesa de comedor de madera maciza, donde habíamos celebrado tantas Navidades, y las fotografías enmarcadas que decoraban cada rincón como pequeños altares a una vida que había sido plena. En la pared principal colgaba nuestra foto de boda, donde Antonio y yo sonreíamos con esa inocencia de quien cree que el amor lo protegerá de todo. Alejandro se había olvidado su teléfono móvil en la mesita de la cocina, justo al lado del azucarero de porcelana que había heredado de mi madre. El aparato vibró una vez, luego otra. Una notificación apareció en la pantalla bloqueada con ese resplandor azulado que caracteriza los mensajes urgentes. No soy de mirar los teléfonos ajenos. Nunca lo he sido. Pero algo, tal vez el instinto maternal, tal vez el dolor acumulado de tantos desaires silenciosos, me hizo voltear la cabeza hacia esa luz parpadeante. Era un mensaje de Mónica. Las primeras palabras se alcanzaban a leer sin desbloquear el teléfono. Cariño, hoy es el día de quedarnos con la herencia de tu madre. Ya tiene todo firmado. El mundo se detuvo. Sentí como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno y todo el frío del universo hubiera entrado de golpe a mi cocina. Mis dedos, que segundos antes sostenían firmemente la taza, comenzaron a temblar de manera incontrolable. El café se derramó sobre el delantal, creando una mancha oscura que se extendía como una premonición siniestra. Me acerqué al teléfono con pasos vacilantes, como quien se aproxima al borde de un precipicio sabiendo que va a saltar. Con el corazón golpeándome las costillas, toqué la pantalla. El mensaje completo se desplegó ante mis ojos como una sentencia de muerte. Cariño, hoy es el día de quedarnos con la herencia de tu madre. Ya tiene todo firmado. Solo falta esperar a que se duerma para llevarnos los documentos. Por fin podremos vender el apartamento y la casita de Segovia. Cada palabra era una puñalada. No solo habían estado planeando quedarse con lo que era mío, sino que hablaban de ello con una naturalidad que me revolvió el estómago, como si yo fuera un obstáculo temporal, una molestia que había que sortear con paciencia hasta encontrar el momento adecuado para actuar. Mis piernas se volvieron gelatina. Tuve que agarrarme del borde de la mesa para no caer. La respiración se me cortó, y por un momento pensé que me iba a desmayar allí mismo, en mi propia cocina, rodeada del aroma de la comida que había preparado con amor para quienes aparentemente solo esperaban mi muerte. Me las arreglé para llegar al baño tambaleándome. Cerré la puerta con el seguro y me quedé de pie frente al espejo del lavabo. La mujer que me devolvía la mirada era un fantasma de quien había sido. Cabello gris recogido en un moño desprolijo, ojos hundidos rodeados de ojeras moradas, y esa expresión de derrota que había estado cultivando sin darme cuenta durante años. El delantal de flores amarillas, que esa mañana me había parecido alegre y apropiado para una reunión familiar, ahora se veía como un disfraz patético, como el uniforme de una sirvienta en su propia casa. Comencé a llorar en silencio.
Esas lágrimas amargas que solo conocen las madres traicionadas, que caen sin ruido porque uno ya no tiene derecho ni siquiera a un llanto digno. Recordé entonces todos los papeles que había firmado en las últimas semanas. Alejandro había venido con documentos para facilitar los trámites cuando llegue el momento. Me había explicado con esa sonrisa condescendiente que usaba cuando creía que yo no entendía las cosas importantes. Es solo para evitar problemas burocráticos, mamá. Tú firma aquí y aquí, que nosotros nos encargamos del resto. Yo había firmado. Como una idiota, había firmado sin leer, confiando en que mi hijo jamás me haría daño. Había firmado mientras él me acariciaba el cabello y me decía, «Tranquila, mamá. Nosotros siempre vamos a cuidar de ti». Mentiras. Todo habían sido mentiras envueltas en caricias falsas y promesas huecas. Salí del baño después de lavarme la cara con agua fría, tratando de borrar las huellas del llanto. En el salón, Alejandro y Mónica seguían en el sofá. Él tenía el mando de la televisión en una mano y con la otra acariciaba distraídamente el cabello de Sofía, que se había quedado dormida sobre sus piernas. La escena habría sido tierna en otras circunstancias. Un padre cariñoso, una esposa relajada después de una buena comida, una niña durmiendo la siesta dominical. Pero ahora, conociendo sus verdaderas intenciones, todo me parecía una representación teatral obscena. «¿Oh? ¿Todo bien, mamá?», preguntó Alejandro sin apartar la vista del televisor donde daban un programa de deportes. «Sí, todo perfecto», mentí, mientras recogía los platos sucios que habían dejado esparcidos por la mesa. Mónica se incorporó entonces, estirándose como un gato después de una siesta. «Carmen, creo que ya nos vamos yendo. Alejandro tiene que revisar unos papeles del trabajo». «¿Mis papeles?», pensé. «Los papeles que me robaron». «Claro, hija. Llevaos algo de flan para Sofía», dije con una sonrisa que me dolía en los músculos de la cara, mientras empacaba el postre en un recipiente de plástico. Alejandro se acercó a buscar su teléfono. Sus dedos rozaron la pantalla y vi cómo sus ojos se dirigían automáticamente al mensaje de Mónica. Una sonrisa cómplice cruzó su rostro. Mi propio hijo. El bebé que había llevado en mi vientre durante 9 meses, al que había desvelado durante noches enteras cuando tenía fiebre, al que había defendido de todo y de todos, me estaba sonriendo después de leer cómo planeaba robarme. Se fueron sin despedirse apropiadamente. Sofía me dio un beso somnoliento en la mejilla, y por un momento sentí que ella era lo único puro que quedaba en toda esta pesadilla. Cuando se cerró la puerta, el silencio del apartamento se volvió asfixiante. Me quedé allí, de pie en el recibidor, rodeada de los ecos de una felicidad que había sido una mentira. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la butaca de Antonio, esa de cuero gastado donde él solía leer el periódico cada mañana, y dejé que los recuerdos me inundaran como una marea amarga. Recordé cuando Alejandro tenía 8 años y se rompió el brazo cayéndose de la bicicleta. Yo trabajaba entonces limpiando oficinas por las noches para llegar a fin de mes, porque el sueldo de Antonio como electricista no era suficiente, pero esa semana falté al trabajo para cuidarlo, perdiendo el dinero que tanto necesitábamos. No importaba, era mi hijo. Recordé cuando cumplió 18 y quiso estudiar ingeniería, pero no había conseguido una beca. Antonio y yo vendimos el coche, ese Seat León que habíamos comprado de segunda mano después de ahorrar durante 3 años. Alejandro nunca supo que durante 6 meses fuimos andando a todas partes o en metro para que él pudiera tener su carrera universitaria. Recordé cuando se casó con Mónica. La boda costó 12.000 euros. Nosotros pagamos 8.000, sacando un préstamo que acabamos de terminar de pagar el año pasado, cuando Antonio ya había muerto. Mónica quería una celebración digna en el Hotel Villamagna, para que la familia de ella vea que no se casa con cualquiera, había dicho Alejandro. Y recordé cuando compraron su primer piso en las afueras de Madrid. No tenían para la entrada. Les dimos 20.000 euros que habíamos ahorrado para reformar nuestra propia casa. Las goteras del techo de mi dormitorio siguieron allí otros 5 años más, mientras ellos estrenaban cocina de mármol. Cada recuerdo era como una bofetada. No porque hubiera sido un sacrificio. Los padres se sacrifican por los hijos, es natural.
sino porque ahora entendía que para Alejandro, cada euro que habíamos dado, cada esfuerzo que habíamos hecho, cada vez que habíamos puesto sus necesidades por encima de las nuestras, no había sido amor. Había sido una inversión que él esperaba recuperar con intereses cuando yo ya no estuviera. Me levanté y fui a la cocina a prepararme una manzanilla. Mientras esperaba que hirviera el agua, mis ojos se fijaron en la nevera, cubierta de fotos sujetas con imanes. Sofía en su primer día de colegio, Sofía en su cumpleaños, Sofía en el parque. Todas las fotos que Mónica me había dado, para que tengas algo bonito que mirar. ¡Qué generosa! Me daba las migajas de mi propia nieta, porque esa era otra herida que sangraba. Sofía, mi nieta de 6 años, que me decía Yaya con esa vocecita dulce, y me abrazaba con la fuerza de quien aún cree que los abuelos son eternos. ¿Cuántas veces había cuidado de ella? ¿Cuántas tardes la había recogido del colegio porque sus padres tenían cosas importantes que hacer? ¿Cuántas noches se había quedado a dormir en mi casa porque ellos querían salir solos? Mónica siempre me lo presentaba como un favor que me hacía. Carmen, ¿te importa quedarte con Sofía? Sé que te encanta tener compañía. Como si yo fuera una vieja solitaria desesperada por atención, y no una abuela a la que le negaban el derecho de ver a su nieta cuando ella realmente quería. Porque las visitas siempre eran cuando a ellos les convenía, cuando necesitaban una niñera gratuita, cuando querían que cocinara para sus amigos, cuando se les estropeaba algo en casa y necesitaban que Antonio, y después de su muerte, un técnico que yo tenía que pagar, fuera a arreglárselo. Pero cuando yo los necesitaba, eso era diferente, como cuando me operaron de la vesícula hace 2 años. Estuve 3 días en el hospital. Alejandro vino una vez, media hora, con Mónica y Sofía. Mónica se pasó todo el tiempo mirando el móvil y quejándose de que el hospital olía mal. Alejandro me preguntó cómo estaba, pero mientras yo le respondía, él miraba por la ventana como si estuviera esperando irse. ¿Necesitas algo, mamá?, me había preguntado. Solo que vengas a verme mañana, le había dicho. Claro, claro. Si podemos, venimos. No vinieron, ni al día siguiente, ni al otro. Cuando salí del hospital, tuve que coger un taxi sola, con la herida doliéndome y una bolsa de medicamentos que no sabía cómo tomar. Llegué a casa y la nevera estaba vacía. Tuve que bajar a comprar, arrastrando los pies y parándome cada 3 escalones porque me dolía todo. Esa noche llamé a Alejandro para contarle cómo me encontraba. Bien, mamá. Nos alegra saber que todo salió bien. Oye, que mañana te llevamos a Sofía un rato, ¿vale? Es que Mónica tiene peluquería y yo tengo una reunión importante. Y al día siguiente, allí estaba yo, todavía con los puntos en el vientre, preparándole la merienda a mi nieta y jugando en el suelo con sus muñecas mientras sus padres se iban tranquilamente a sus compromisos. La tetera empezó a silbar, sacándome de mis pensamientos amargos. Preparé la manzanilla y volví al salón, donde las fotos de Antonio me miraban desde todos los rincones. Mi marido había muerto hace 3 años de un infarto repentino, un hombre bueno, trabajador, que se había matado a trabajar para darnos una vida digna. Cuando murió, Alejandro se encargó de todos los trámites. Fue muy eficiente mi hijo. Se ocupó del funeral, de los papeles del seguro, de contactar con el banco. Yo estaba demasiado hundida en el dolor para prestar atención a los detalles. No te preocupes de nada, mamá. Yo me encargo. Tú solo tienes que firmar aquí y aquí. Firmé. Como una idiota, firmé todo lo que me puso delante. Documentos del seguro de vida de Antonio, papeles del banco, transferencias de cuentas. Es para simplificar las cosas, me decía, para que no tengas que lidiar con burocracias complicadas en un momento tan difícil. Ahora me daba cuenta de que ya entonces había empezado a robarme. Mientras yo lloraba la muerte del amor de mi vida, mi propio hijo había visto una oportunidad de negocio. El seguro de vida de Antonio había sido de 50.000 euros. Dinero que, supuestamente, había ido a parar a una cuenta que Alejandro administraba por mí. Dinero del que yo nunca había visto ni un euro. Aunque cada vez que preguntaba por él, mi hijo me tranquilizaba diciendo que estaba bien invertido y que no me preocupara. Esas cosas son complicadas, mamá. Mejor que me encargue yo, que entiendo de números.
Y yo, como una tonta, había asentido. Porque los hijos siempre saben más que las madres, ¿verdad? Porque las mujeres de mi generación no entendemos de bancos ni de inversiones, ni de papeles importantes. Mentira, todo mentira. Me acabé la manzanilla mientras miraba la foto de mi boda. Antonio y yo tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Habíamos pensado que criando a nuestro hijo con amor, sacrificio y valores, tendríamos un hombre de bien, un hombre que nos cuidaría en la vejez como nosotros lo habíamos cuidado en la infancia. Qué estúpidas habíamos sido, porque Alejandro había aprendido la lección, pero al revés. Había aprendido que sus padres siempre estarían ahí, siempre dirían que sí, siempre pondrían sus necesidades por encima de las propias. Había aprendido que podía tomar y tomar sin dar nada a cambio, porque el amor de padres no tiene límites. Y Mónica había llegado a nuestras vidas como una invasora silenciosa. Al principio fingía cariño, me llamaba Mamá Carmen y me traía flores en mi cumpleaños. Pero poco a poco había ido poniendo distancia entre Alejandro y nosotros. Tu madre está muy mayor para cuidar de Sofía, le decía. Deberías poner límites. No es sano que dependas tanto de tus padres. Dependas. Como si nosotros fuéramos una carga, cuando éramos nosotros los que siempre ayudábamos. La verdad es que Mónica nunca me había soportado. Venía de una familia con dinero, gente de Pozuelo de Alarcón, que miraba por encima del hombro a una limpiadora de Chamartín. Para ella, yo era la suegra de clase baja que le recordaba constantemente que su marido no había nacido en la abundancia. Y ahora, después de años soportando sus desplantes, sus comentarios despectivos disfrazados de consejos, sus formas sutiles de hacerme sentir que sobraba en la vida de mi propio hijo, descubría que todo había sido una estrategia, una forma de aislarme para que cuando llegara el momento de robarme, yo no tuviera a nadie que me defendiera. Eran las 3 de la madrugada cuando finalmente conseguí quedarme dormida en la butaca de Antonio. Soñé con él. Estaba en nuestra cocina, joven otra vez, preparándome café como hacía cada mañana antes de irse a trabajar. Carmen, mi amor, me decía en el sueño, no dejes que te pisen. Tú vales más de lo que crees. Me desperté con las primeras luces del alba, con el cuello dolorido y una certeza nueva clavada en el pecho como una astilla. No iba a dejar que esto pasara. No iba a permitir que me robaran lo que Antonio y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Pero primero necesitaba saber exactamente qué había firmado y qué podía hacer para detenerlos. A la mañana siguiente sonó el teléfono a las 7:30. Era Mónica, con esa voz dulzona que usaba cuando necesitaba algo. Carmen, buenos días. Perdona que te llame tan temprano, pero es que se nos ha estropeado la lavadora y tengo que ir al trabajo. ¿Podrías hacernos el favor de lavar unas cosas urgentes? Te traemos la ropa en una bolsa. Favor. Siempre era un favor. Nunca un trabajo. Nunca algo por lo que debieran pagarme, o al menos agradecerme como se merecía. Claro, respondí automáticamente, como había hecho durante años. Ah, y otra cosa. Como Alejandro tiene que llevar el coche al taller esta tarde, ¿podrías recoger a Sofía del colegio? Ya sabes que te encanta pasar tiempo con ella. Otra vez esa frase. Ya sabes que te encanta. Como si mis sentimientos fueran tan simples. Como si mi amor por mi nieta fuera una conveniencia para ellos, y no el dolor constante de una abuela a la que le racionaban el cariño de su propia sangre. Colgué el teléfono y me quedé mirando mi reflejo en el cristal de la ventana de la cocina. Una mujer mayor, en bata, a la que acababan de organizar el día sin preguntarle si tenía otros planes. Porque, claro, ¿qué planes podía tener una viuda de 68 años? ¿Qué vida propia podía aspirar a tener más allá de servir a su familia? A las 9 llegaron con 2 bolsas enormes de ropa sucia. Alejandro ni siquiera se bajó del coche. Mónica subió corriendo. Me plantó las bolsas en el recibidor y se fue casi sin mirarme. «Tienes detergente, ¿verdad? Es que se nos olvidó comprar. Ah, y ten cuidado con la blusa blanca de Alejandro, que es nueva y costó un dineral». «¿Un dineral? Con mi dinero», pensé. «Con el dinero que me han estado robando». Pasé la mañana lavando su ropa como una sirvienta.
mientras las camisas de Alejandro daban vueltas en mi lavadora. Recordé todas las veces que me habían convertido en su empleada doméstica gratuita, cuando organizaban cenas en su casa y yo tenía que llegar 3 horas antes para cocinar, cuando se iban de vacaciones y me dejaban a cargo de regar las plantas y recoger el correo, cuando Mónica se compraba ropa nueva y me traía la que ya no usaba, como si me estuviera haciendo un regalo enorme. Mira, Carmen, te he traído estas blusas. A mí ya no me quedan bien, pero a ti te pueden servir. Ropa de segunda mano de mi propia nuera, trapos que ella desechaba, presentados como generosidad. Y yo los aceptaba, sonriendo, porque no hay que desperdiciar, y porque rechazarlos habría creado tensión. A las 2:30 fui a recoger a Sofía. Mi nieta me abrazó con esa alegría pura que solo tienen los niños, y por un momento se me olvidó todo el resentimiento. Ya, ¿vamos a tu casa? ¿Me haces croquetas? Claro, mi amor. Las que más te gustan. De camino a casa, Sofía me contó cosas del colegio. Su profesora había dicho que era muy lista. Había hecho un dibujo de la familia donde yo aparecía con un delantal y una sonrisa enorme. Te pinté muy contenta, Yaya, porque siempre estás contenta cuando me ves. Si ella supiera, si supiera que cada vez que la veo me duele el corazón, porque sé que nuestro tiempo está contado, que sus padres usan mi amor por ella como una herramienta de control. Llegamos a casa y mientras preparaba las croquetas, Sofía se puso a hacer los deberes en la mesa de la cocina. La niña hablaba sin parar, contándome sobre sus amigos, sus juegos, sus sueños de ser veterinaria cuando fuera mayor. Yaya, ¿tú siempre viviste aquí? Sí, mi amor. Aquí viví con el Yayo Antonio muchos años, y aquí cría a tu papá. ¿Y cuando yo sea mayor también voy a venir a verte aquí? La pregunta me atravesó como una lanza, porque si los planes de sus padres salían bien, cuando ella fuera mayor, este apartamento ya no sería mío, sería de ellos. ¿Y yo estaría en algún asilo barato, si tenía suerte, o en la calle si no la tenía. Claro que sí, mi niña. Siempre. Mentí. Le mentí a mi propia nieta porque no podía soportar la idea de que supiera que sus padres me estaban destruyendo. A las 5 llegó Mónica a recogerla. Entró sin llamar, como siempre, usando la llave que yo les había dado para emergencias y que ahora usaban como si mi casa fuera suya. ¿Todo bien? ¿Se ha portado bien, Sofía? Como si mi nieta fuera una molestia que yo había tenido que soportar. Perfecta, como siempre. Ah, Carmen, se me olvidaba decirte. El fin de semana que viene no podemos venir a almorzar. Vamos a comer a casa de mis padres. Es el cumpleaños de mi madre, el cumpleaños de su madre. Información que me daba como si yo no fuera nadie, como si no mereciera ser considerada para planes familiares. ¿Y qué tal si venís el domingo por la noche? ¿Puedo preparar algo ligero? No, mejor no. Seguro que volvemos cansados. Sofía me miró con cara triste. Pero yo quiero ver a la Yaya el domingo. Ya la verás otro día, mi amor, le dijo Mónica, con esa paciencia fingida que usaba cuando quería quedar bien delante de mí. Se fueron, y yo me quedé con la mesa llena de migas de las croquetas y el corazón lleno de rabia. Otra vez me habían descartado como un plan de segunda opción. Otra vez me habían recordado que en la jerarquía familiar, yo estaba por debajo de todo el mundo. Esa noche, mientras fregaba los platos, sonó el teléfono otra vez. Era Alejandro. Hola, mamá. Oye, que se me olvidó preguntarte. ¿Tienes por ahí los papeles del seguro del coche de papá? Los necesito para un trámite. Más papeles. Siempre necesitaba más papeles. ¿Qué trámite? Cosas del banco, mamá. No te preocupes por eso. Pero si el coche de tu padre ya lo vendimos hace años. Sí, pero quedaron temas pendientes. Mejor busca los papeles y mañana paso a recogerlos. Colgó sin despedirse, como siempre. Me fui al dormitorio y abrí el armario donde guardaba todos los documentos importantes. Allí estaban: el seguro del Renault, que Antonio había comprado en 2015, 2 años antes de morir. Un coche que habíamos vendido, efectivamente, pero de cuya venta yo no había visto ni un euro. Para gastos del funeral de papá, me había dicho Alejandro entonces, y para pagar algunas deudas que tenía pendientes. Mentiras. Todo mentiras. Mientras rebuscaba entre los papeles,
Se me cayó una carpeta al suelo. Se abrió y se desparramaron documentos por todas partes. Al recogerlos, uno me llamó la atención. Una escritura de la casita de Segovia que Antonio había heredado de sus padres. La casita donde habíamos pasado todos los veranos de nuestro matrimonio, donde Alejandro había aprendido a montar en bicicleta, donde habíamos celebrado tantos cumpleaños y comidas familiares. Una casa pequeña pero con mucho terreno, en un pueblo que se había puesto de moda entre los madrileños que buscaban segundas residencias. La escritura estaba a nombre de Antonio y mío. Ambos éramos propietarios al 50%, pero en la última página había una nota manuscrita de mi puño y letra, firmada y fechada 3 meses después de la muerte de Antonio. Cedo mi parte de la propiedad de Segovia a mi hijo Alejandro Rodríguez Fernández. No recordaba haber escrito eso. No recordaba haber tomado esa decisión. Pero ahí estaba mi letra. Ahí estaba mi firma. Me senté en el borde de la cama, con las manos temblando, tratando de recordar. Había estado tan hundida en la depresión después de morir Antonio. Alejandro venía cada día con papeles, explicándome que eran trámites necesarios, que había que simplificar la herencia. «Mamá, tú ya no vas a usar la casita de Segovia. Está muy lejos, se te va a hacer muy cuesta arriba mantenerla. Mejor que pase a mi nombre, y cuando quieras ir, me avisas y vamos todos juntos». Había sonado razonable entonces. Había sonado como si mi hijo se estuviera haciendo cargo de una responsabilidad para aliviarme, como si me estuviera protegiendo de la carga de mantener una segunda vivienda. Pero ahora entendía la verdad. No había sido protección, había sido robo planificado. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Las manos me temblaban tanto que tuve que sostener el vaso con las dos para llevármelo a los labios. Mi propia casa de Segovia, el lugar donde había sido más feliz en toda mi vida, los domingos de paella bajo la parra, las tardes de lectura en el porche, las noches de verano contando estrellas con Antonio, todo perdido, todo robado mientras yo lloraba la muerte del hombre que más había amado. Volví al dormitorio y seguí rebuscando entre los papeles. Encontré más documentos con mi firma. Una transferencia de las acciones que Antonio había comprado en Telefónica. Otro papel donde renunciaba a mi parte de una cuenta de ahorro que no recordaba que existiera. Y finalmente, el más doloroso de todos. Una autorización para que Alejandro pudiera actuar en mi nombre en todos los asuntos bancarios y patrimoniales. Había firmado mi propia condena. Había puesto en manos de mi hijo la llave de todo lo que Antonio y yo habíamos construido durante 40 años de matrimonio. Me tumbé en la cama completamente vestida, abrazada a la almohada de Antonio, que todavía conservaba un tenue aroma de su colonia. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, hasta que el agotamiento pudo más que el dolor. Pero en algún momento de esa noche interminable, mientras escuchaba los ruidos de la ciudad que nunca duerme, tomé una decisión. Al día siguiente iría a hablar con alguien, un abogado, un notario, alguien que me dijera si aún podía hacer algo para recuperar lo que era mío, porque Antonio no se había matado trabajando 40 años para que nuestro hijo se quedara con todo, mientras yo acababa mis días como una sirvienta en mi propia casa. A la mañana siguiente llamé al despacho de abogados López Asociados, que estaba cerca de la Plaza de Castilla. Había encontrado su número en las páginas amarillas que conservaba desde hacía años. La secretaria me dio cita para esa misma tarde. «Es para un tema de herencias», le dije. «Perfecto, señora. El letrado Javier López la recibirá a las 5». Colgué el teléfono con las manos sudorosas. Era la primera vez en mi vida que iba a un abogado sin que Alejandro estuviera presente, sin que él me acompañara, para ayudarme a entender las cosas complicadas. Me vestí con mi mejor traje, el azul marino que me había comprado para la boda de la hija de mi vecina hacía 2 años. Me peiné con cuidado y me puse los pendientes de perlas que Antonio me había regalado en nuestro 20º aniversario. Quería parecer respetable, digna de ser escuchada. El despacho estaba en un edificio moderno con mármol en el suelo y plantas verdes en las esquinas. El abogado Javier López era un hombre de unos 50 años, con barba gris y gafas, que me recibió con amabilidad genuina. «Cuénteme, señora Rodríguez, ¿en qué puedo ayudarla?». Le expliqué toda la situación.
Le enseñé los documentos que había firmado. Le conté sobre el mensaje que había visto en el móvil de Alejandro. Le hablé de todos los años de manipulación y abuso emocional. El hombre me escuchó sin interrumpirme, tomando notas en un cuaderno de cuero. Cuando terminé, se quitó las gafas y me miró con una expresión que mezclaba tristeza profesional con indignación personal. Señora Rodríguez, lo que me cuenta es más común de lo que imagina. Se llama abuso económico familiar, y desgraciadamente es una forma de maltrato que sufren muchas personas mayores. Maltrato. La palabra me golpeó como una bofetada. Yo había pensado en traición, en robo, en falta de cariño, pero nunca había pensado en maltrato. ¿Hay algo que pueda hacer? Depende. Algunos de estos documentos pueden impugnarse si se demuestra que fueron firmados bajo coacción psicológica o aprovechándose de un estado de vulnerabilidad emocional. El hecho de que fuera tan poco después de la muerte de su esposo juega a su favor. Me explicó que tendríamos que demostrar que Alejandro había aprovechado mi estado de duelo para hacerme firmar documentos que yo no entendía completamente, que había actuado de mala fe, ocultándome información y presionándome psicológicamente. ¿Cuánto podría costar todo esto?, pregunté, temiendo la respuesta. Los honorarios iniciales serían de 1.500 euros. Si ganamos el caso, se recuperarían de la parte contraria. 1.500 euros. Una fortuna para mí, que vivía con una pensión de viudedad de 600 euros al mes. Pero era mi única oportunidad. Lo haré, dije. Salí del despacho con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en años, había hecho algo por mí misma. Había tomado una decisión sin consultar con nadie. Era aterrador y liberador a la vez. Al llegar a casa, Alejandro ya estaba esperándome en la puerta. Tenía cara de pocos amigos. ¿Dónde estabas, mamá? He estado llamando al timbre durante media hora. Había salido. Respondí secamente. ¿A dónde? No me habías dicho nada. La pregunta me irritó profundamente. Como si tuviera que pedirle permiso para salir de mi propia casa. Como si tuviera que rendirle cuentas de mis movimientos. A hacer unos recados. ¿Qué recados? ¿Necesitabas algo? Podías haberme llamado. Entré al apartamento y él me siguió. Se sentó en el sofá como si fuera el dueño del lugar, con esa actitud posesiva que antes había confundido con preocupación filial. ¿Encontraste los papeles del seguro que te pedí? No los he buscado todavía. ¿Cómo que no los has buscado? Te dije que los necesitaba urgentemente. El tono de reproche me enfureció, como si yo fuera su empleada, como si tuviera obligación de saltar cada vez que él necesitara algo. Alejandro, tengo otras cosas que hacer además de buscar papeles para ti. Me miró sorprendido. Seguramente era la primera vez en años que le hablaba con esa firmeza. ¿Qué te pasa, mamá? Estás muy rara últimamente. No me pasa nada. Solo que estoy cansada de que me trates como si fuera tu secretaria personal. ¿De qué hablas? Yo nunca te he tratado mal. La naturalidad con la que lo dijo me dejó sin palabras. Realmente creía que su comportamiento era normal. Realmente pensaba que usar a su madre como sirvienta, robarle su patrimonio y tratarla con condescendencia constante era amor filial. Alejandro, ¿tú me quieres? La pregunta lo descolocó. Claro que te quiero, mamá. Eres mi madre. Entonces, ¿por qué necesitas robarme? Se quedó paralizado. La sangre se le fue de la cara como si hubiera visto un fantasma. ¿De qué estás hablando? Vi el mensaje de Mónica en tu teléfono. Sé lo que estáis planeando. Silencio absoluto. Durante unos segundos que parecieron eternos, Alejandro me miró como si estuviera viendo a una extraña. Luego se levantó del sofá y empezó a caminar de un lado a otro del salón. Mamá, eso no es lo que parece. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué es? Es complicado. Tú no entiendes cómo funcionan estas cosas. Ahí estaba otra vez. La condescendencia disfrazada de protección. Explícamelo entonces. Hazme entender por qué mi propio hijo está planeando robarme. No te estoy robando, gritó, perdiendo por fin la compostura. Todo eso va a ser tuyo igualmente cuando te mueras. Solo estamos adelantando los trámites para evitar problemas con Hacienda. ¿Cuándo me muera? ¿Y mientras tanto qué? ¿Me quedo en la calle? No seas dramática, mamá. Nadie va a echarte de tu casa. Esta casa ya no es mía, ¿verdad? Ya la habéis puesto a vuestro nombre. No respondió.
Su silencio fue respuesta suficiente. Alejandro, soy tu madre. Te he dado todo lo que tenía. Me he sacrificado por ti toda mi vida. ¿Cómo puedes hacerme esto? Se acercó a mí con esa expresión que ponía cuando era niño y había roto algo importante. Mamá, no lo ves bien. Nosotros te estamos protegiendo. Si dejas todo a tu nombre, cuando te hagas mayor y no puedas cuidarte, van a venir los servicios sociales y te van a quitar todo para pagar la residencia. Así, al menos, algo queda en la familia. Era increíble. Había conseguido convertir el robo en un acto de amor. Había transformado su avaricia en protección materna. ¿Y si no quiero ir a una residencia? Mamá, sé realista. Tienes 68 años. No puedes vivir sola para siempre. ¿Quién dice que no puedo? Mírate. Ya se te olvidan las cosas. Ya no puedes con todo. La semana pasada dejaste el gas encendido. Mentira. Jamás había dejado el gas encendido. Pero él necesitaba que yo me creyera incapaz. Necesitaba que aceptara su versión de los hechos donde yo era una anciana senil que necesitaba ser tutelada. En ese momento llegó Mónica. Entró usando su llave, como siempre. Pero esta vez su presencia me resultó especialmente irritante. «Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Pregúntaselo a tu marido. Está explicándome por qué me estáis robando». Mónica miró a Alejandro con cara de pánico. Él le hizo un gesto con la cabeza. «Carmen, creo que hay un malentendido», dijo Mónica con esa voz dulce que ponía cuando quería manipularme. «Nadie te está robando nada. Solo estamos organizando las cosas para que cuando llegue el momento, todo esté en orden». «¿Qué momento? ¿Mi muerte? No digas eso. Estamos hablando de cuando necesites más cuidados. Es normal que los hijos se hagan cargo de estas cosas. Hacerse cargo o quedarse con todo. Pero si todo va a seguir siendo tuyo», intervino Alejandro. «Solo que legalmente va a estar a nuestro nombre, para protegerlo». ¿Protegerlo de quién? Del Estado, de los impuestos, de posibles estafadores que se aprovechan de las personas mayores. Era fascinante verlos trabajar en equipo. Cada argumento parecía razonable por separado, pero juntos formaban una red de manipulación perfectamente tejida. ¿Y qué pasa si no quiero que protejáis nada? ¿Qué pasa si quiero seguir siendo dueña de mis propias cosas? Se miraron entre ellos como si yo hubiera dicho algo completamente irracional. «Mamá», dijo Alejandro con tono paternalista, «no puedes deshacer algo que ya está hecho. Los papeles ya están firmados. Las transferencias ya están registradas. Intentar cambiar todo ahora sería muy complicado y muy caro». ¿Muy caro para quién? Para ti, claro. Los abogados cobran fortunas por estos temas. Ahí estaba la amenaza velada. Me estaban diciendo que luchar por mis derechos me costaría más de lo que podía permitirme. Me estaban recordando que era una mujer mayor, sin recursos, sin conocimientos legales, completamente dependiente de su generosidad. Pero ya no era la misma mujer de la semana anterior. Ya no iba a tragarme sus mentiras envueltas en papel de regalo. «Pues ya veremos», dije. «Ah, ¿qué quieres decir con «ya veremos»?», preguntó Mónica con un tono más duro. «Quiero decir que he consultado con un abogado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se puso tan pálido que pensé que se iba a desmayar. «¿Has hecho qué?» «He hablado con un abogado. Y me ha explicado que lo que habéis hecho se llama abuso económico familiar. Y que es un delito». «Mamá, te están engañando», gritó Alejandro. «Los abogados solo quieren sacarte dinero». «Ah, ¿ahora sí te preocupa mi dinero?». Mónica se levantó y se dirigió hacia la puerta. «Vamos, Alejandro. Tu madre necesita tiempo para pensar las cosas con calma». «Sí», dije. «Necesito mucho tiempo para pensar». Se fueron sin despedirse. Por primera vez en años, no me quedé con la sensación de haber hecho algo mal. Al contrario, me sentía curiosamente ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba cargando sin darme cuenta. Durante 3 días, el teléfono no paró de sonar. Alejandro llamaba cada pocas horas con excusas diferentes, que necesitaba unos documentos que había olvidado, que Sofía preguntaba por mí, que Mónica estaba preocupada por mi estado mental. Yo dejaba que sonara. Por primera vez en años, no tenía prisa por atender sus llamadas. El 4.º día, apareció directamente en mi puerta. Cuando sonó el timbre y lo vi a través de la mirilla,
No abrí inmediatamente como había hecho siempre. Me quedé allí, observándolo por el cristal, viendo cómo se impacientaba. Llamó otra vez, más insistente. Luego empezó a golpear con los nudillos. «Mamá, sé que estás ahí. He visto luz en la ventana. Abre, por favor». Su voz sonaba diferente, menos autoritaria, más suplicante. Finalmente abrí la puerta, pero no me aparté para dejarlo pasar como hacía siempre. «¿Qué quieres, Alejandro? Tenemos que hablar. Esto no puede seguir así». ¿El qué no puede seguir así? Esta situación. Estas dudas que te han metido en la cabeza. «Mamá, somos familia». Me quedé en el umbral, sin invitarlo a entrar. Él se dio cuenta y frunció el ceño. «¿No me vas a dejar pasar? ¿Para qué? Soy tu hijo. Los hijos no roban a sus madres». Suspiró teatralmente, como si estuviera tratando con una niña caprichosa. «Mamá, ven conmigo al notario, que te explique él mismo los documentos que firmaste. Verás que todo está en orden, que todo es para protegerte». No. La palabra salió sola, clara y firme. Una palabra que llevaba años sin decirle. «¿Cómo que no? Que no voy a ir al notario contigo, que no voy a firmar nada más, que no voy a seguir fingiendo que lo que habéis hecho está bien». Se quedó con la boca abierta. Seguramente esperaba que, después de unos días de enfado, yo volvería a ser la madre sumisa de siempre. «Mamá, ese abogado te está llenando la cabeza de tonterías. Te está mintiendo para sacarte dinero. Al menos él es honesto sobre lo que quiere. Tú me has estado robando durante años haciéndome creer que me querías». «Claro que te quiero». «No, Alejandro. Tú quieres mi dinero. Hay una diferencia». Me apartó bruscamente y entró en el apartamento sin permiso. Fue directo al salón y se sentó en el sofá como si nada hubiera pasado. «Mira, vamos a aclarar las cosas de una vez. Sí, es cierto que algunos documentos ya están a mi nombre, pero eso no cambia nada para ti. Tú sigues viviendo aquí. Yo sigo cuidándote». «¿Cuidándome? ¿Cuándo me has cuidado tú a mí?» «Siempre. ¿Quién se ocupa de tus gestiones en el banco? ¿Quién lleva el coche al taller? ¿Quién te arregla las cosas cuando se estropean?» Era increíble. Había convertido sus actos de control en actos de cuidado. Porque sí, él llevaba mi coche al taller, pero después me presentaba facturas infladas y se quedaba con el cambio. Sí, se ocupaba de las gestiones del banco, pero para transferir mi dinero a sus cuentas. Sí, me arreglaba las cosas, pero luego me cobraba como si fuera un extraño. «Alejandro, desde que murió tu padre, ¿cuántas veces has venido a verme solo porque querías pasar tiempo conmigo? Sin necesitar nada, sin traer papeles para firmar, sin dejarme a Sofía para que la cuide». Se quedó pensando. Pude ver en su cara que trataba de recordar alguna ocasión y que no la encontraba. Eso no viene al caso. Claro que viene al caso, porque esa es la diferencia entre amar y usar. No te estoy usando. Ah, ¿no? ¿Y qué haces entonces cada domingo? ¿Y cuando necesitas una niñera gratis? ¿Y cuando quieres que lave vuestra ropa? ¿Y cuando Mónica necesita que alguien cocine para sus amigas? Cada pregunta era como una bofetada. Vi cómo se iba poniendo cada vez más incómodo, porque sabía que no tenía respuesta. «Las familias se ayudan, mamá». «Sí, las familias se ayudan. Pero yo llevo años ayudándote a ti. ¿Cuándo me vas a ayudar tú a mí?» «Te estoy ayudando. Te estoy quitando las preocupaciones de encima». «No, Alejandro. Me estás quitando el derecho a tomar mis propias decisiones. Me estás tratando como si fuera una incapaz». Se levantó del sofá y empezó a pasearse por el salón, cada vez más agitado. «Mamá, tú no entiendes cómo están las cosas ahora. Los impuestos, la burocracia, los bancos. Es muy complicado. Es mejor que yo me encargue». «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», le dije. «Que realmente crees que me estás haciendo un favor». «Te lo estoy haciendo». «No, Alejandro. Te lo estás haciendo a ti mismo». En ese momento sonó mi teléfono. Era el abogado López. «Señora Rodríguez, tengo buenas noticias. He revisado toda la documentación y hay varios puntos vulnerables que podemos atacar. ¿Puede venir mañana a las 10 para empezar a preparar la demanda?» «Perfecto. Allí estaré». Cuando colgué, Alejandro me miraba con una expresión que no le había visto nunca. Miedo puro. «¿Vas a demandarme? ¿A tu propio hijo?» «Voy a recuperar lo que es mío».
Mamá, por favor, piénsalo bien. Si haces esto, se va a saber en toda la familia. ¿Qué van a pensar los primos, los vecinos? Van a decir que soy un mal hijo. Ahí estaba. Su verdadera preocupación no era hacerme daño a mí, era quedar mal él. Alejandro, tú ya eres un mal hijo. La demanda solo va a hacer que se sepa. Se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos. No puedes hacerme esto. Te lo has hecho tú solito. ¿Y qué pasa con Sofía? ¿Has pensado en ella? Si me demandas, no te dejaré verla nunca más. Y ahí estaba la amenaza que había estado esperando. El chantaje emocional final. ¿Vas a usar a tu propia hija para chantajearme? No es chantaje, es protegerla. No quiero que mi hija crezca viendo cómo su abuela destroza la familia. La familia ya está destrozada. Alejandro. La destrozaste tú cuando decidiste que tu madre era una gallina de los huevos de oro. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Está bien, haz lo que quieras, pero cuando te quedes sola, cuando no tengas a nadie que se preocupe por ti, no vengas llorando. Ya estoy sola, hijo. Llevo años estando sola. Se fue dando un portazo que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Me quedé de pie en el salón, temblando, pero no de miedo. De liberación. Había dicho que no. Había puesto límites. Había defendido mis derechos. Y seguía viva. Esa noche dormí de un tirón por primera vez en semanas. No soñé con Antonio, ni con mi infancia, ni con nada del pasado. Simplemente descansé, como si mi cuerpo hubiera estado esperando durante años a que mi mente le diera permiso para relajarse. Al día siguiente me levanté antes de que sonara el despertador. Me duché con calma, me vestí con cuidado y me preparé un desayuno completo. Café, tostadas con tomate, zumo de naranja. No era gran cosa, pero llevaba meses desayunando solo café de pie en la cocina antes de correr a atender las necesidades de otros. Mientras desayunaba, sonó el teléfono. Era Mónica. Carmen, soy yo. Alejandro me ha contado lo que pasó ayer. Creo que deberíamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo 5 minutos. Hay cosas que no sabes. Cosas que Alejandro no te ha explicado bien. ¿Qué cosas? Es mejor que hablemos en persona. ¿Puedo subir? Estoy abajo. Miré por la ventana. Efectivamente, el coche de Mónica estaba aparcado en la calle. Me había estado vigilando, esperando el momento adecuado para atacar. No vas a subir a mi casa. Carmen, por favor. Soy la madre de tu nieta. Y yo soy la abuela de tu hija. ¿Eso te ha servido para tratarme con respeto alguna vez? Sé que a veces he podido parecer distante, pero es que es difícil. Alejandro siempre ha sido muy apegado a ti, y yo he sentido que sobraba. Era increíble. Ahora se hacía la víctima. Ahora resultaba que ella había sido la excluida. Mónica, he tomado una decisión. Voy a recuperar lo que es mío. Si quieres mantener una relación conmigo, perfecto. Pero va a ser en mis términos, no en los vuestros. ¿Qué términos? Respeto, honestidad, y que me devolváis lo que me habéis robado. No te hemos robado nada. Entonces no tenemos nada más que hablar. Colgué el teléfono y terminé mi desayuno en paz. A las 9:30 salí hacia el despacho del abogado López. Por primera vez en años, tenía una cita que había concertado yo, para un asunto que me afectaba a mí, tomando una decisión que nadie había tomado por mí. Caminé por las calles de Madrid con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad exactamente, porque el dolor seguía ahí, pero era algo parecido a la esperanza. La sensación de que, después de años de estar enterrada en vida, finalmente estaba empezando a respirar. En el metro, una mujer mayor me cedió el asiento. Le di las gracias y me senté, pero no con la vergüenza de siempre por ser una carga. Esta vez me senté con la dignidad de alguien que sabe que merece respeto simplemente por existir. El abogado López me recibió con una sonrisa que me hizo sentir importante. Señora Rodríguez, he estado estudiando su caso toda la noche. Creo que tenemos muchas posibilidades de éxito. Por primera vez en años, alguien estaba trabajando para mí en lugar de contra mí. ¿Qué necesita que haga? Que siga siendo valiente y que confíe en que Justice existe, aunque a veces tarde en llegar. Justicia.
una palabra que había empezado a creer que no existía para gente como yo. La demanda se presentó un martes por la mañana. El abogado López me llamó a las 11 para confirmarme que todo estaba en orden y que Alejandro recibiría la notificación judicial en las próximas 48 horas. Prepárese, señora Rodríguez, me advirtió. Cuando reciba los papeles, la reacción va a ser intensa. La gente que ha estado abusando económicamente de familiares no suele rendirse fácilmente. No me equivocó. El jueves a las 7 de la tarde, mientras veía las noticias tomando una infusión de tila, sonaron golpes violentos en la puerta. No eran los toques educados de siempre. Eran puñetazos furiosos, desesperados. «Abre esta puerta ahora mismo», gritaba Alejandro desde el pasillo. «Abre o la echo abajo». No me moví del sofá. Siguió gritando durante 5 minutos. Luego se calló, pero supe que no se había ido porque podía oír su respiración agitada al otro lado de la puerta. «Mamá», dijo con una voz que intentaba sonar calmada pero temblaba de rabia. «Sé que estás ahí. He recibido una citación judicial. ¿Sabes lo que significa esto? ¿Sabes lo que has hecho?» Me acerqué a la puerta pero no la abrí. «Sé exactamente lo que he hecho. He pedido que me devuelvan lo que es mío». «No es tuyo. Ya no es tuyo. Los papeles están firmados. Las transferencias están hechas. No puedes cambiar eso ahora. El juez decidirá eso». «El juez», se rió con una carcajada amarga. «¿Tú crees que un juez te va a hacer caso? Eres una vieja que ha firmado documentos legales. Nadie te obligó. Nadie te amenazó. Firmaste por tu propia voluntad». Sus palabras me dolieron, pero ya no me destrozaron como habrían hecho la semana anterior. Ahora veía claramente lo que había detrás. Miedo puro. «Alejandro, vete de mi puerta o llamo a la policía». «Llámala. A ver qué les dices. Que tu hijo se está quedando con su herencia. Se van a reír de ti». Pero se fue. Oí sus pasos alejándose por el pasillo, furiosos, golpeando el suelo con fuerza. Al día siguiente llegó Mónica. Esta vez no gritó. Llamó al timbre una sola vez y esperó pacientemente. Cuando abrí la puerta, la encontré vestida de negro, como si fuera a un funeral. Tenía los ojos rojos y hinchados de llorar. «Carmen, por favor, necesito hablar contigo. Ya te dije que no tenemos nada de qué hablar. Es sobre Sofía». Esas 3 palabras me atravesaron el pecho como una flecha. Por supuesto que iba a usar a mi nieta. Era la única carta que le quedaba por jugar. «¿Qué pasa con Sofía? Está muy confundida. No entiende por qué ya no puede venir a verte. Llora todas las noches preguntando qué le has hecho al papá. Yo no le he hecho nada al papá. Su papá se lo ha hecho a sí mismo. Carmen, ella tiene 6 años. No entiende de documentos ni de herencias. Solo sabe que antes venía a verte y ahora no puede. ¿Y por qué no puede? Porque Alejandro no quiere que la confundamos. Dice que hasta que esto no se resuelva, es mejor que mantenga las distancias». La manipulación era perfecta. Alejandro había decidido usar a su propia hija como rehén emocional, y Mónica había venido a comunicármelo envuelto en preocupación maternal. O sea, que si retiro la demanda, puedo volver a ver a mi nieta. Yo no he dicho eso. No hace falta que lo digas. Mónica suspiró y se apoyó en el marco de la puerta. «Carmen, ¿tú sabes lo que va a pasar si ganas? ¿Lo has pensado bien? Alejandro va a tener que devolver todo el dinero de golpe. No lo tiene. Va a tener que pedir préstamos, hipotecar su casa, arruinarse. ¿Eso es lo que quieres? ¿Arruinar a tu propio hijo? Mi hijo ya está arruinado, moralmente. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Con Sofía? Si Alejandro se arruina, nosotras también. ¿Tu nieta también se merece pagar por esto?» Era increíble cómo había conseguido convertir las consecuencias de sus propios actos en culpa mía. Como si yo fuera la responsable de que Alejandro hubiera robado dinero que no podía devolver. Mónica, cuando vosotros decidisteis robarme, ¿pensasteis en mí? ¿Os preguntasteis qué iba a pasar conmigo cuando me quedara sin nada? No ibas a quedarte sin nada. Ibas a seguir viviendo aquí. ¿Cómo qué? ¿Como vuestra empleada doméstica? Como nuestra madre, como parte de la familia. Las madres no son propiedades, Mónica. Y yo ya no soy parte de vuestra familia. Soy un recurso que habéis estado explotando. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Durante un momento pensé que iba a reconocer lo que habían hecho,
que iba a pedir perdón de verdad. Pero no. Es que no lo entiendes, susurró. Alejandro ha estado muy estresado últimamente. Los gastos se han disparado. Sofía necesita clases particulares. El coche se nos ha estropeado 2 veces. Necesitábamos el dinero. Y ahí estaba la verdad. No había ningún plan de protección. No había ninguna preocupación por mi bienestar. Simplemente habían visto mi dinero como la solución a sus problemas económicos. ¿Y no se os ocurrió pedírmelo? ¿Pedírtelo? Carmen, no tenías tanto dinero suelto. ¿Cómo lo sabes? ¿Alguna vez me preguntaste cuánto dinero tenía? ¿Alguna vez hablamos de mi situación económica real? Se quedó callada porque sabía que la respuesta era no. Nunca se habían molestado en conocer mi situación real porque no les importaba. Solo les importaba lo que podían sacar de mí. Mónica, vete. Y dile a Alejandro que si quiere negociar, que llame a mi abogado. ¿Negociar qué? Las condiciones en las que va a devolverme mi dinero. Se fue llorando, pero no me dieron pena sus lágrimas. Eran lágrimas de ladrón pillado, no de arrepentimiento genuino. El fin de semana fue extrañamente silencioso. Por primera vez en años, no tuve visitas dominicales. No cociné para nadie. No limpié platos ajenos. No cuidé de mi nieta mientras sus padres descansaban. Me quedé en casa, leyendo el libro que había empezado 3 veces y nunca había podido terminar porque siempre me interrumpían. El lunes por la mañana sonó el teléfono. Era una voz que no reconocí. ¿Señora Carmen Rodríguez? Sí, soy yo. Soy Beatriz Moreno, de los servicios sociales del distrito. He recibido una llamada preocupante sobre su situación. ¿Podríamos concertar una cita? Se me heló la sangre. Alejandro había dado el siguiente paso en su estrategia. Había llamado a los servicios sociales para denunciarme como una anciana incapaz de cuidarse. ¿Qué tipo de llamada? Su hijo nos ha comunicado que está preocupado por su estado mental. Dice que ha estado tomando decisiones irracionales, que está siendo manipulada por terceros. ¿Y ustedes van a venir a evaluar mi estado mental porque mi hijo se lo ha pedido? Señora, es un protocolo rutinario. Cuando recibimos este tipo de denuncias, tenemos que investigar. ¿Denuncia? ¿Mi hijo me ha denunciado? Es una comunicación preventiva. Solo queremos asegurarnos de que está bien. Colgué el teléfono temblando de rabia. Alejandro había cruzado todas las líneas. No solo me había robado, no solo me había humillado, ahora quería hacerme pasar por loca para justificar lo que había hecho. Llamé inmediatamente al abogado López. Señor López, acaban de llamarme de los servicios sociales. Mi hijo me ha denunciado como incapaz. Era previsible, respondió con calma. Es una táctica habitual en estos casos. Intentan demostrar que usted no estaba en condiciones de tomar decisiones racionales cuando firmó los documentos. ¿Qué puedo hacer? Reciba a la trabajadora social con normalidad. Demuestre que está perfectamente cuerda y que sabe exactamente lo que está haciendo. Y mientras tanto, yo voy a acelerar los trámites. Tengo una sorpresa preparada para su hijo. ¿Qué sorpresa? He estado investigando las cuentas bancarias donde fue a parar su dinero. Y he encontrado algunas irregularidades muy interesantes. Esa tarde llegó la trabajadora social. Era una mujer joven, seria, que llevaba una carpeta llena de formularios. Le ofrecí café y galletas, le enseñé el apartamento, le expliqué mi situación con claridad y precisión. Señora Rodríguez, me dijo después de 1 hora de conversación, no veo ningún signo de deterioro cognitivo. ¿Está usted recibiendo algún tipo de tratamiento médico? ¿Toma alguna medicación que pueda afectar a su juicio? Solo una pastilla para la tensión. Nada más. ¿Y me puede explicar por qué cree que su hijo ha hecho esta comunicación? Porque le he puesto una demanda para recuperar el dinero que me ha robado. Y está intentando hacerme pasar por loca para que nadie me crea. La trabajadora social tomó notas durante unos minutos. Señora Rodríguez, voy a cerrar este expediente. No hay ninguna indicación de que necesite tutela o supervisión. Y voy a hacer una anotación especial sobre las circunstancias de la denuncia. Cuando se fue, me senté en la cocina y me puse a llorar, pero no de tristeza, de rabia pura contra el hombre que había salido de mi vientre y que ahora intentaba destruir hasta el último vestigio de mi dignidad. Esa noche, mientras cenaba sola frente a la televisión, sonó el teléfono otra vez. Era Alejandro. Mamá,
Tenemos que parar esto. Se está yendo de las manos. Se fue de las manos cuando decidiste robarme. No te robé. Y además, aunque fuera cierto, ya está hecho. ¿No te das cuenta de que esto nos está destrozando a todos? Me da igual que os destroce. Me destrozasteis vosotros a mí primero. Está bien, dijo con una voz que se había vuelto fría como el hielo. Tú lo has querido. Espero que cuando estés sola en una residencia de mala muerte, recordando que tenías una familia que te quería, valga la pena el dinero que vas a recuperar. Alejandro, le dije con toda la calma del mundo, yo ya estoy sola. La diferencia es que ahora lo sé. Colgué el teléfono y lo desconecté. No quería que me molestaran más. Al día siguiente, el abogado López me citó en su despacho con urgencia. Cuando llegué, tenía una sonrisa que no le había visto antes. Oh, señora Rodríguez, tengo muy buenas noticias. Hemos encontrado la manera de recuperar todo su dinero. Y de paso, su hijo va a tener serios problemas con Hacienda. ¿Qué ha encontrado?, pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. El abogado López abrió una carpeta gruesa y extendió varios documentos sobre su escritorio. Su hijo cometió un error muy grave. Cuando transfirió el dinero de sus cuentas a las suyas, no declaró esas cantidades como donaciones ante Hacienda. Legalmente, ha evadido impuestos por más de 40.000 euros. ¿Eso qué significa? Significa que además de tener que devolverle su dinero, va a tener que pagar multas e intereses de demora a la agencia tributaria. Podríamos estar hablando de unos 60.000 euros adicionales. ¿Y la Casa de Segovia? Ese caso es aún más claro. La cesión se hizo tan poco tiempo después de la muerte de su esposo, que cualquier juez verá que fue aprovechándose de su estado de vulnerabilidad. Esa propiedad va a volver a ser suya sin ninguna duda. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza corriendo por mis venas. ¿Cuánto tiempo tardará todo esto? Si su hijo colabora y acepta devolver todo voluntariamente, podríamos resolver esto en 2 semanas. Si se resiste... Bueno, la justicia es lenta, pero inexorable. Salí del despacho caminando con una ligera diferente en mis pasos. Después de meses sintiendo que me hundía en arenas movedizas, finalmente tenía tierra firme bajo los pies. Decidí hacer algo que no había hecho en años. Caminar sin rumbo por Madrid. Me dirigí hacia el Retiro y me perdí entre sus senderos, observando a las familias que paseaban, a los ancianos que jugaban al ajedrez, a los jóvenes que leían bajo los árboles. En una de las terrazas me senté a tomarme un café. Era un capricho que no me había permitido en mucho tiempo, porque siempre había pensado que era un gasto innecesario. Pero ese día no era un gasto. Era una celebración pequeña y privada de mi propia dignidad recuperada. Mientras bebía el café, observé a una pareja mayor en la mesa de al lado. Él le leía en voz alta un artículo del periódico mientras ella le escuchaba sonriendo. De vez en cuando se interrumpían para comentar algo, para reírse juntos, para compartir un trozo de pastel. Sentí una punzada de dolor al recordar a Antonio. Pero no fue el dolor desgarrador de los primeros meses después de su muerte. Fue una tristeza dulce, como la que se siente al recordar una canción hermosa que ya no volverás a escuchar. Antonio, susurré para mis adentros. Ojalá pudieras ver esto. Ojalá pudieras ver que finalmente estoy aprendiendo a defenderme. En ese momento sonó mi teléfono. Era un número que no conocía. ¿Señora Carmen? Sí, soy yo. Soy Isabel, la madre de Lucía, la compañera de clase de Sofía. Mi corazón se aceleró. ¿Le habría pasado algo a mi nieta? ¿Está todo bien? Sí, no se preocupe. Es que... Bueno, Sofía lleva varios días muy triste en el colegio. Dice que no puede ver a su abuela. Y como las niñas son amigas, pues Lucía me pidió que la llamara. ¿Lucía quería que me llamara? Sí. Le dijo a Sofía que podía pedirme que la invitáramos a merendar a casa, para que así pudiera llamarle y hablar con usted. Se me llenaron los ojos de lágrimas. La inocencia de los niños, su capacidad natural para encontrar soluciones a los problemas de los adultos. ¿Sofía está ahí? ¿Sí? ¿Quiere hablar con ella? Por favor. Unos segundos después, escuché la voz de mi nieta, pequeña y tímida. ¿Yaya? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Triste. Papá dice que estás enfadada conmigo.
El muy miserable había hecho creer a una niña de 6 años que su abuela estaba enfadada con ella. Mi amor, escúchame bien. Yo no estoy enfadada contigo. Nunca podría estar enfadada contigo. Te quiero más que a nada en el mundo. Entonces, ¿por qué no puedo verte? Porque papá y mamá están enfadados conmigo por algo de mayores. Pero eso no tiene nada que ver contigo. ¿Cuándo podré verte otra vez? Muy pronto, mi amor. Te lo prometo. Cuando colgué el teléfono, tenía la determinación de acero en el pecho. Alejandro había cruzado la línea definitiva al usar a su hija como arma contra mí. Había convertido a una niña inocente en víctima de su guerra sucia. Esa misma tarde, recibí una llamada inesperada del abogado López. Señora Rodríguez, acaba de llamarme el abogado de su hijo. Quieren negociar. ¿Negociar qué? Una devolución gradual de sus bienes a cambio de retirar la denuncia a Hacienda. ¿Y usted qué opina? Que están desesperados. La investigación fiscal ya está en marcha. No la podemos parar aunque quisiéramos. Su hijo va a tener que enfrentarse a las consecuencias de sus actos tanto si negocia como si no. Entonces no hay nada que negociar. Exacto. Su dinero va a volver a sus cuentas en los próximos días, con o sin su colaboración. Esa noche, por primera vez en semanas, preparé una cena completa para mí sola. Pescado a la plancha, verduras al vapor, una copita de vino blanco que había estado guardando para una ocasión especial. Puse música clásica, encendí velas y convertí mi humilde cocina en un restaurante elegante. Mientras cenaba, pensé en todas las veces que había preparado comidas elaboradas para Alejandro y Mónica, que apenas las probaban mientras discutían de trabajo o miraban el móvil. Pensé en todas las veces que yo había comido de pie en la cocina después de servir a otros, contentándome con las sobras. Nunca más iba a comer las migajas de mi propia vida. Al día siguiente, llegó la primera transferencia bancaria. 20,000 euros que aparecieron en mi cuenta como por arte de magia. Llamé al banco para confirmar que no era un error. No, señora Rodríguez, es una transferencia judicial. Forma parte de una resolución legal. 20,000 euros. Una cantidad que había olvidado que me pertenecía. Dinero suficiente para vivir con dignidad durante años, para permitirme caprichos, para no tener que contar cada céntimo. Esa misma tarde fui de compras. No a Primark o a los chinos donde había estado comprando ropa los últimos años. Fui a El Corte Inglés y me compré un vestido azul marino elegante, unos zapatos cómodos pero bonitos, y un abrigo que me hacía sentir como una señora respetable. Cuando me miré en el espejo del probador, casi no me reconocí. Ya no era la mujer encorvada y gris que había estado viendo durante meses. Era alguien que merecía respeto, alguien que tenía valor por sí misma. El viernes sonó el timbre a las 5 de la tarde. Miré por la mirilla y vi a Alejandro. Pero su aspecto me impactó. Tenía ojeras profundas, el pelo despeinado, la ropa arrugada. Parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Mamá, por favor, abre. Solo quiero hablar. Esta vez abrí la puerta, pero no por debilidad. La abrí porque quería verle la cara cuando me pidiera perdón. ¿Qué quieres, Alejandro? Quiero que paremos esto. Por favor, me van a embargar la casa. Mónica está hecha polvo. Sofía no para de preguntar por ti y yo no sé qué decirle. Puedes empezar diciéndole la verdad. ¿Qué verdad? Que papá le robó a la yaya y ahora tiene que devolver el dinero. Se quedó en silencio durante un momento muy largo. Mamá, si retiras la denuncia fiscal, te devuelvo todo lo que quieras. Ya me lo estás devolviendo. No tengo que hacer nada. Por favor, piensa en Sofía. Si me embargan la casa, ella va a tener que cambiar de colegio, de barrio. Alejandro, cuando tú decidiste robarme, ¿pensaste en Sofía? ¿Pensaste en que si me dejabas sin dinero, su abuela podría acabar en la calle? No ibas a acabar en la calle. Siempre íbamos a cuidarte, como habéis cuidado de mí hasta ahora, ¿no? Se dejó caer contra la pared del pasillo. Mamá, por favor, sé que me he equivocado. Sé que las cosas se han hecho mal, pero podemos arreglarlo. Podemos volver a ser una familia. No, Alejandro, no podemos. Porque para ser una familia hay que respetarse. Y tú nunca me has respetado. Claro que te respeto. ¿Me respetas? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba?
¿Cuándo fue la última vez que viniste a verme sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a una persona en lugar de como a un recurso? No pudo responder porque ambos sabíamos que la respuesta era nunca. «Puedo cambiar», susurró. «No, no puedes, porque no crees que hayas hecho nada malo. Sigues pensando que tenías derecho a tomar lo que querías de mí. Es que eres mi madre». «Exacto, soy tu madre. No tu empleada, no tu banco personal, no tu propiedad, tu madre. Y las madres merecen amor, respeto y dignidad». Se quedó allí durante unos minutos más, como si esperara que yo cambiara de opinión. Pero cuando vio que no iba a ceder, se dio la vuelta y se fue sin despedirse. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me di cuenta de algo. Ya no me dolía verle sufrir. Durante meses había creído que era una mala madre por estar enfadada con mi hijo, pero no era una mala madre. Era una mujer que finalmente había aprendido a valorarse. Al día siguiente, sábado, sonó el timbre por la mañana. Era Isabel, la madre de Lucía, con las dos niñas. «Señora Carmen, espero que no le moleste». Sofía insistió tanto en verla que no he tenido más remedio que traerla. Mi nieta corrió hacia mí y me abrazó con toda la fuerza de sus brazos pequeños. «Ya, te he echado mucho de menos. Y yo a ti, mi amor. Y yo a ti». Pasamos la tarde juntas. Le preparé sus croquetas favoritas, jugamos con sus muñecas, vimos una película de dibujos animados. Por unas horas, mi apartamento volvió a sonar a risas infantiles. Cuando Isabel vino a recogerla, Sofía me susurró al oído. «¿Ya no estás enfadada?» «No, mi amor, ya no estoy enfadada. Estoy feliz». Y era cierto. Por primera vez en mucho tiempo, estaba genuinamente feliz. 6 meses después, estoy sentada en el porche de mi casita de Segovia, viendo el atardecer mientras me tomo una copa de vino blanco. La vista desde aquí es espectacular. Campos que se extienden hasta el horizonte, montañas que se recortan contra el cielo naranja, y un silencio que no es de soledad, sino de paz. La casita ha vuelto a ser mía oficialmente. El juez dictaminó que la cesión había sido obtenida mediante abuso de confianza durante un periodo de vulnerabilidad emocional. Alejandro tuvo que firmar la devolución con sus propias manos, delante del notario, con la cara roja de humillación. Yo estaba allí, sentada al otro lado de la mesa, viendo cómo firmaba cada página con gestos bruscos y rabiosos. Cuando terminó, me miró con una expresión que mezclaba odio y algo que podría haber sido respeto, aunque llegara demasiado tarde. «Ya está», le dije cuando salimos del notario. «Ya tienes todo lo que querías de mí». «¿Qué quieres decir?» «Que ya sabes quién soy realmente. No soy la viejecita indefensa que tú creías. Soy una mujer que sabe defenderse». No respondió. Se fue en su coche mientras yo me quedaba en la acera, sintiendo el peso del manojo de llaves en mi mano. Las llaves de mi propia casa, de mi propia vida, de mi propia libertad. La primera noche que pasé aquí sola, después de tantos años, fue mágica. Cené en el porche bajo las estrellas, leyendo un libro que había empezado y abandonado 3 veces por culpa de interrupciones familiares. Esta vez lo terminé de una sentada, hasta las 2 de la madrugada, porque nadie me estaba esperando. Nadie necesitaba que cocinara para él. Nadie tenía prisa porque fuera a la cama. He estado viniendo aquí cada fin de semana desde entonces. Durante la semana vivo en Madrid, pero los viernes por la tarde cojo mi coche. Sí, he vuelto a conducir después de años de depender de Alejandro para todo. Y me vengo a Segovia. Aquí tengo mis libros, mi jardín, mis atardeceres y mi silencio. También tengo visitas. Sofía viene conmigo algunos fines de semana. Al principio, Mónica ponía excusas, pero cuando su abogado le explicó que impedir el contacto entre una abuela y su nieta podía acarrearle problemas legales, empezó a colaborar. La primera vez que traje a Sofía aquí después de recuperar la casa, la niña corrió por todos los rincones como si estuviera explorando un territorio perdido. «Ya, aquí fue donde aprendí a montar en bicicleta. Y aquí donde jugábamos al escondite. Y aquí donde hacías paella para toda la familia». Cada exclamación era un recuerdo recuperado,
un pedazo de nuestra historia que Alejandro había intentado confiscar junto con la propiedad. Esa noche, mientras acostaba a Sofía en la habitación que había sido de su padre cuando era niño, me preguntó algo que me partió y me reconstruyó el corazón al mismo tiempo. Yaya, ¿por qué papá se portó tan mal contigo? Porque a veces las personas se confunden, mi amor. A veces creen que merecen cosas que no les pertenecen. ¿Y ya no se va a confundir más? No lo sé, mi niña. Pero ya no me importa, porque ahora sé cuidarme sola. Yo siempre te voy a cuidar, Yaya. Y yo a ti. Pero no cuidarnos como si fuéramos obligaciones. Cuidarnos porque nos queremos de verdad. Alejandro y Mónica perdieron la casa. No pudieron hacer frente a las multas de Hacienda y tuvieron que venderla. Ahora viven en un apartamento más pequeño en las afueras de Madrid. Sofía me contó que papá está mucho más nervioso que antes, que discute más con mamá, que a veces llora cuando cree que no le ve nadie. No me da pena. Debería dármela, supongo. Es mi hijo, al fin y al cabo. Pero durante meses he estado esperando a sentir compasión por él, y no llega. Lo único que siento es una especie de justicia cósmica. Finalmente está experimentando lo que es estar desesperado, lo que es necesitar ayuda y no tenerla, lo que es sentirse vulnerable e indefenso. Mónica intentó llamarme hace un mes. Sonaba humilde, incluso desesperada. Carmen, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero Alejandro está muy mal. Ha empezado a beber, ha perdido el trabajo. ¿No podrías ayudarle? Solo un préstamo pequeño hasta que se recupere. Mónica, ¿tú tienes hijos? Sí, tengo a Sofía. ¿Harías cualquier cosa por ella? Por supuesto. ¿Incluso robarle cuando fuera mayor y vulnerable? Eso es diferente. No, no es diferente. Alejandro me vio como ustedes ven a Sofía ahora, como alguien a quien podían explotar porque me querían. Pero el amor no da derecho a robar. Carmen, por favor. Mónica, yo ya cumplí mi parte como madre. Crié a Alejandro, lo eduqué, le di todo lo que pude. Ahora él tiene que aprender a ser adulto, y eso incluye enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Colgué el teléfono y no me sentí mal por hacerlo. Durante décadas había creído que ser buena madre significaba rescatar a mi hijo de todos sus problemas. Ahora entiendo que ser buena madre significa enseñarle que las acciones tienen consecuencias. Esta mañana he recibido una carta muy especial. Es de una mujer llamada Mercedes, de Barcelona, que había leído sobre mi caso en el periódico. Al parecer, un periodista había escrito un artículo sobre el abuso económico a personas mayores, y había mencionado mi historia como ejemplo de alguien que había conseguido defenderse. Señora Carmen, escribía Mercedes, leo su historia y siento que hay esperanza. Mi hijo y mi nuera llevan años manejando mis finanzas, y últimamente sospecho que no todo está bien. He perdido tanto la confianza en mí misma, que ya ni siquiera sé si mis sospechas son reales, o si realmente estoy volviendo senil como ellos me dicen. ¿Podría darme el contacto de su abogado? Le he respondido esta misma tarde. Le he dado el teléfono del señor López, pero también le he escrito algo más. Mercedes, confía en tus instintos. Si algo te parece mal, probablemente está mal. No eres demasiado mayor para defenderte. Nunca eres demasiado mayor para exigir respeto. Porque esa es la lección más importante que he aprendido en estos meses. Durante años, había interiorizado la idea de que llegar a cierta edad significaba volverse irrelevante, dependiente, una carga para la familia. Había aceptado que mi papel era servir sin esperar nada a cambio, agradecer las migajas de cariño que me daban, y mantenerme callada cuando me faltaban al respeto. Pero eso era mentira. Una mentira que me habían vendido desde niña, cuando me enseñaron que las mujeres de mi generación debían sacrificarse por otros y sentirse afortunadas de hacerlo. La verdad es que llegar a mayor no te convierte en un objeto. Te convierte en alguien con experiencia, con sabiduría, con derecho a disfrutar de lo que has construido durante toda una vida de trabajo y sacrificio. Antonio estaría orgulloso de mí. Lo sé porque a veces, cuando estoy aquí en el porche viendo el atardecer, siento su presencia como una caricia tibia en la mejilla. Él siempre me decía que era más fuerte de lo que creía.
Tardé 68 años en creerle, pero finalmente lo hice. Mañana es mi cumpleaños número 69. Voy a celebrarlo aquí, en Segovia, con Sofía. Le he prometido que haremos una tarta de chocolate juntas y que después iremos a ver las estrellas desde el jardín. Es la primera vez en años que espero mi cumpleaños con ilusión en lugar de con resignación, porque este año no va a ser una celebración donde yo cocino para otros y después recojo los platos. Va a ser una celebración de mí, de lo que he logrado, de lo que he recuperado. Esta tarde, mientras ordenaba los papeles de la mesa, he encontrado una foto vieja de Alejandro cuando tenía la edad de Sofía, un niño sonriente, con los ojos brillantes, abrazado a mí en este mismo porche. Durante un momento he sentido una punzada de dolor al pensar en cómo ese niño se convirtió en el hombre que me traicionó. Pero luego he mirado por la ventana y he visto a Sofía jugando en el jardín, recogiendo flores para hacer un ramo, y he entendido algo importante. Los ciclos se pueden romper. Sofía no tiene que repetir los errores de su padre. Yo puedo enseñarle que el amor real es el que respeta, el que cuida sin explotar, el que da sin esperar nada a cambio. Cuando me vaya de este mundo, y eso será dentro de muchos años, porque he decidido que me quedan muchas cosas por hacer, Sofía va a recordar a una abuela que se defendió, que no se dejó pisotear, que luchó por su dignidad. Va a recordar que nunca es demasiado tarde para empezar a valorarse. Y quizás, si tengo suerte, cuando ella sea mayor y alguien trate de aprovecharse de ella, recordará mi ejemplo y dirá, no. Mi abuela me enseñó que merezco respeto. Esa sería la mejor herencia que podría dejarle. No dinero, no propiedades. La certeza de que ella vale por sí misma. El sol está empezando a ponerse, y el cielo se tiñe de rosa y naranja. Sofía viene corriendo con su ramo de flores silvestres. Yaya, mira qué bonitas. Son para ti. Gracias, mi amor. ¿Sabes por qué son tan bonitas? ¿Por qué? Porque crecieron libres. Nadie las cortó antes de tiempo, nadie las pisoteó, nadie les dijo que no tenían derecho a crecer. Sofía me mira sin entender completamente, pero asiente como si intuyera que hay algo importante en mis palabras. Ya. ¿Tú también eres libre como las flores? Sí, mi amor. Ahora sí. Y es cierto, después de décadas siendo el jardín de otros, finalmente he aprendido a ser mi propia flor. Ahora te pregunto, ¿has vivido alguna vez algo parecido a lo que te he contado? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Compártelo en los comentarios. Y si esta historia te ha tocado el corazón, dale like y suscríbete al canal, porque quizás este mensaje llegue a alguien que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para defenderse, que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces.